Mauricio Mora, quien es especialista de medicina interna de la Fundación Juan N. Corpas, especialista en epidemiología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, magíster en educación en salud de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, actual maestrante en bioestadística de la Universidad Manuela Beltrán, candidato a doctor en investigación educativa de la Universidad de Alicante en España, médico internista, asesor epidemiólogo del Hospital Universitario Clínica San Rafael, miembro activo de la Asociación Colombiana de Medicina Interna y del American College of Physicians, y director actual del programa de especialización de medicina interna de las Corpas. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para mí es un honor y un placer estar acá con ustedes hoy, en este horario en el cual ustedes acaban de comer, probablemente están en la marea alcalina. El reto mío es explicarles cómo es la hiperglicemia en el manejo hospitalizado y evitar que se duerman. Al final de la charla me dirán. La idea es tener un manejo práctico en escenarios con y sin descompensación aguda. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés para esta charla y el orden que vamos a llevar, vamos a ver una introducción, posteriormente vamos a ver el manejo de la descompensación aguda, luego la hiperglicemia sin descompensación aguda y por último emitiré unas conclusiones. En el mundo hay más o menos 589 millones de personas con esta enfermedad. De estas, más o menos 1 de cada 9 personas en el mundo tienen la enfermedad. Y hacia el año 2045, 2050 va a aumentar casi que en un 45% la prevalencia y la incidencia de esta patología. Un dato impactante es que 1 de cada 2 personas que tienen la enfermedad no lo saben. Casi se estima que 3.4 millones de personas mueren a causa de la diabetes tipo 2 y más o menos esta enfermedad es responsable de $1 millón de gasto anual en salud. Así que debemos ver muy bien y lo que debemos hacer es tener objetivos claros en el control metabólico de esta enfermedad con base en que la dieta, la parte del ejercicio, con base en los medicamentos y claramente con base en la educación para evitar que haya una hiperglicemia y por consiguiente que terminen nuestros pacientes en el hospital. El objetivo de esta charla es poderles mostrar cómo es el manejo de la hiperglicemia tanto con y sin descompensación aguda. La descompensación aguda tenemos 3 tipos, que es la cetoacidosis diabética, el estado hiperglicémico hiperosmolar y el estado mixto. Es importante saber que la diabetes tipo 2 y la expectativa de vida viene aumentando en especial porque hay nuevas invenciones en cuanto a la farmacología se refiere y la mortalidad viene disminuyendo, en especial después de la invención de la insulina. Se estima que la muerte de la cetoacidosis diabética es más o menos menor al 5% y el estado hiperosmolar hasta un 20%. Datos similares en un estudio que tenemos publicado en San Rafael, cetoacidosis diabética 3.5% y estado hiperosmolar 14.2%. Y uno de los factores que tenía, digamos, pronóstico para mortalidad, una capacidad predictiva regular, la hiponatremia. ¿Cuál es la fisiopatología de la descompensación? Realmente es un déficit de la insulina que puede ser leve, moderado o severo. ¿Qué pasa cuando hay un déficit de la insulina severa? Ahí tenemos el páncreas que produce insulina y eso que tenemos allí es el adipocito. En el adipocito está normalmente la lipasa adipolítica y normalmente esa insulina lo que va a hacer es que me va a inhibir la lipasa adipolítica. Pero ¿qué pasa en la cetoacidosis? Déficit leve, moderado o severo. Pues cuando hay un déficit severo no produzco insulina, por lo tanto no tengo quien me inhiba la lipasa adipolítica, por consiguiente va a aumentar la lipólisis y por lo tanto van a aumentar los ácidos grasos libres. ¿Eso qué va a hacer? Que del adipocito vaya a salir esos ácidos grasos libres, van a viajar por la sangre, me van a llevar a la parte hepática y me va a producir el proceso de cetoacidosis a través de la producción de sus cuerpos cetónicos, principalmente el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona. De estos 3 es importante considerar y tener en cuenta que el 78% es el beta-hidroxibutirato, el cual va a ir a la sangre y el restante de cuerpos cetónicos van a ser excretados por la orina. De allí es importante considerar que las mediciones de estos cuerpos cetónicos, cuando yo los mido en orina,
y me salen negativos, yo no puedo estar tranquilo de que no tenga cuerpos cetónicos, porque la mayoría yo los puedo medir es con medición sanguínea. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay un déficit de insulina? Leve o moderado, ya no absoluto. Pues va a aumentar la glucosa en sangre, ¿sí? ¿Y qué más va a pasar? Cuando yo aumento la glucosa en sangre, en el riñón, pues se absorbe casi siempre el 100% en el túbulo contorneado proximal, pero este mecanismo fisiopatológico funciona y es efectivo desde que los niveles de glicemia estén debajo a 180 miligramos decilitro. Pero ¿qué sucede cuando los niveles son superiores? Pues que esta molécula de glucosa no se van a absorber en el túbulo contorneado proximal, se van a eliminar. Y mi molécula de glucosa con sus grupos hidroxilos lo que van a hacer es que van a arrastrar agua, por consiguiente me van a llevar a poliuria, polipsia, pérdida de glucosa por la orina, deshidratación, lesión renal aguda y finalmente van a desencadenar en el estado hiperosmolar. Estas dos rutas lo que me van a llevar es un aumento de las hormonas contrarreguladoras, baja el uso de la glucosa, aumenta la gluconeogénesis, aumenta la glucogenólisis y me va a llevar una hiperglicemia leve, moderada o severa. ¿Cuál es la etiología de las descompensaciones agudas hiperglicémicas? La literatura nos dice baja adherencia, infecciones y un diagnóstico nuevo. ¿Qué pasa en estudios publicados en nuestras cohortes de pacientes en San Rafael? La mala adherencia es la principal y diabetes tipo 2 de nuevo también. Y este dato también de otro estudio que tenemos publicado en San Rafael es muy impactante, casi que el 58.6% de las personas tienen riesgo de no adherencia, 14.9% comportamientos de no adherencia, casi que 1 de cada 4 pacientes diabéticos que nos están llegando a nosotros, la causa de descompensación es por no adherencia. Qué llamado tan importante para que podamos educar a nuestros pacientes desde las atenciones primarias. Y cuando tenemos un paciente hospitalizado, por supuesto, en el momento de darle el alta. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? A continuación los tienen. Tenemos que pedir glucosa, pH, osmolaridad, cuerpos cetónicos, bicarbonato, ácido, anión GAP y evaluar el estado mental. Ahí tenemos la fórmula para sacar la osmolaridad y para sacar el anión GAP, pero ¿qué es importante? ¿Cuáles son los criterios obligatorios para cetoacidosis diabética? Número 1, la glucosa mayor a 200. Previamente teníamos 250. El último consenso nos dice que más de 200 ya tenemos que considerarlo como criterio diagnóstico. Número 2, un pH menor a 7.3. Y según los niveles puede ser leve, moderado o severo. Tercero, cuerpos cetónicos positivos, beta hidroxibutirato, más de 3 miliosmoles litros y tiras reactiva o tiras reactivas en orina, más de 2 cruces. Y el estado hiperglicémico hiperosmolar, fijo, debo tener la glucosa más de 600 miligramos decilitro, más de 320 osmolaridad si es total o 300 si es efectiva, bicarbonato más de 15 y niveles pueden estar positivos de cuerpos cetónicos, pero valores menores a 3 de beta hidroxibutirato y tiras reactivas de orina menor a 2 cruces. Casi que una tercera parte pueden ser estadios mixtos. ¿Cuál es el manejo práctico? Líquidos endovenosos sería el primer punto. ¿Qué le tengo que colocar? Un litro de solución salina normal. Tengo que evaluar el estado de hidratación. Si el paciente tiene una hipovolemia severa, tengo que darle otro litro de solución salina normal. Si el paciente está en choque, lo que tengo que hacer es colocarle vasopresor. Por el contrario, si el paciente tiene una deshidratación leve, tengo que tratar de darle el 50% del volumen en las siguientes 6 a 8 horas, máximo 12 horas. Tengo que calcular el sodio corregido con las fórmulas respectivas. Y si el sodio corregido está bajo, tengo que continuar la infusión con solución salina normal, 250 a 500 cc hora. Si el sodio corregido está alto o normal, le puedo colocar solución salina al medio hasta que llegue a las metas en cetoacidosis de 250 miligramos decilitro, estado hiperosmolar 300 miligramos decilitro. En ese momento, lo que yo puedo hacer es pasar a una infusión de dextrosa en agua destilada o solución salina al medio. Ahora bien, la solución, la administración de la insulina, básicamente tengo que averiguar y tengo que estar seguro que el paciente tenga una diuresis positiva, que no tenga una hipopotasemia, la voy a administrar de manera endovenosa, la dosis y el tipo de insulina va a ser insulina cristalina, un bolo de 0.1 unidades kilogramos, es opcional, se puede o no se puede colocar, tengo que continuar una infusión de 0.05 a 0.1 unidades kilo hora. ¿La puedo colocar subcutáneo? Sí, la podría colocar subcutáneo. La puedo colocar
idealmente con insulina cristalina? No, quizás no, puedo también usar insulina lispro, glulicina y aspara, aunque los estudios tienen menos evidencia, pero sí solo si es cetoacidosis leve o moderada, pero si yo la coloco subcutánea, también tiene que ser monitorizado en reanimación el paciente. El bolo 0.2 unidades por kilogramo y debo continuarlo 0.2 unidades kilogramo cada 2 horas. Me tengo que preguntar, oiga, en la primera hora la glucosa bajó 50 miligramos decilitro o el 10% de la glucosa inicial. Si no, tengo que doblar la dosis hasta que llegue a las metas que yo me propongo. En cetoacidosis diabética, 250 miligramos decilitro, en estado hiperosmolar, 300 miligramos decilitro. En ese momento puedo bajar la dosis a la mitad, hasta que yo tenga niveles de 150 a 200 en cetoacidosis y en estado hiperosmolar de 250 a 300, momento en el cual ya puedo hacer la transición de insulina endovenosa a insulina subcutáneo. En este momento es importante darle continuidad a la insulina endovenosa por lo menos 2 horas y en ese momento ya puedo comenzar a calcular la administración de insulina basal bolo. El potasio, tengo que saber que el paciente tenga una diuresis al menos de 50 cc hora. Si el nivel de potasio está menor a 3.5 miliequivalentes, le debo colocar 10 a 20 miliequivalentes litro hora con una meta de que el potasio esté más de 3.5. Si el potasio está de 3.5 a 5, le debo colocar de 10 a 20 miliequivalentes por cada litro de solución que yo le esté colocando. Y la meta es que el potasio me llegue de 4 a 5 miliequivalentes. Y si está más de 5, pues no debo colocarle administración de potasio, pero sí debo estar vigilando a 2 horas el potasio, porque la insulina me va a meter el potasio a la célula, por lo tanto me va a generar hipopotasemia. El bicarbonato solo lo colocamos cuando el pH está menor a 7 y colocaría de 50 a 100 milosmoles de bicarbonato de sodio. Cuando yo digo que ya superé, que ya salté ese episodio de descompensación aguda, en cetoacidosis, cuando la glucosa está menor a 250, un pH más de 7.3, un bicarbonato más de 18 y cuando las cetonas están menor a 0.6 miliomoles litro. En el estado hiperosmolar, cuando la glucosa está menor a 250, osmolaridad menor a 300, gasto urinario más de 0.5 y cuando me haya resuelto la alteración del estado mental. Y lo más importante del manejo es tratar el problema de raíz. ¿Cuál es el raíz? Las etiologías que nosotros estábamos viendo. Evaluemos la adherencia, miremos la educación de los pacientes, tratemos los factores de riesgo que hemos identificado. Si hay una infección, por supuesto la tenemos que tratar. Y un tratamiento adecuado para el paciente adecuado. Ahora vamos a ver la hiperglicemia sin descompensación aguda. La meta de glucosa sería de 100 a 180 miligramos decilitro. ¿Qué estrategia de manejo debería usar en estos pacientes? Pues bien, están descritas varios, les traigo las principales. Tengo que tener en cuenta la vía oral del paciente, la dosis de insulina, el número de antidiabéticos orales y la infusión de insulina si es que el paciente recibía infusión de insulina. Entonces yo me pregunto, venga, ¿el paciente tiene vía oral, tiene una ingesta adecuada? Si la respuesta es que sí, la dosis sería de 0.3 unidades por kilogramo, especialmente cuando el paciente tiene más de 70 años y la tasa de filtración está por debajo de 60. 0.4 de 140 a 200 miligramos decilitro y 0.5 si la glicemia está más de 200 miligramos decilitro. Tengo que calcular la dosis total, la mitad va a ir un 50% de insulina basal, ya sea con glargina o etemir, y las prandiales que sería el 50% en los bolos, antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la comida, más un esquema correctivo. Miremoslo a continuación, eso cómo se grafica y cómo se ve. Acá tengo las 24 horas, voy a colocar una insulina basal más unas dosis antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la comida que equivale al otro 50%, pero como el paciente me puede hacer hiperglicemia en cualquier momento, yo tengo que colocarle unas dosis adicionales que le voy a llamar C, correctivos, o sea, sería el ABC, basal, la A, la B de los bolos y C de los correctivos. Ahora bien, si el paciente no tiene vía oral o tiene una ingesta inadecuada, la dosis sería de 0.2 a 0.3 unidades por kilogramo. Y yo solo colocaría la basal y el correctivo. No le voy a colocar prandial, porque si el paciente no está comiendo, ¿qué le voy a poner? Miremos cómo se grafica eso. Voy a colocar la insulina basal y los bolos de corrección. En este caso solo le colocaría en la madrugada, al mediodía no le colocaría nada porque no tiene hiperglicemia, y en la tarde-noche yo sí le colocaría una dosis correctiva. Ahora bien, yo también puedo hacer este esquema según el número de antidiabéticos orales y la dosis de insulina.
Si el paciente tiene una hiperglicemia leve, que es glucosa menor a 200 miligramos decilitro, menos de 2 antidiabéticos orales, o no usa insulina, yo le puedo colocar una dosis de insulina basal o antidiabéticos orales, en su caso sería IDPP-4, o sea, linagliptina o sitagliptina, y una dosis de insulina correctiva. Si hay una hiperglicemia moderada de glucosa de 200 a 300, más de 2 antidiabéticos o dosis de insulina menor a 0.6 unidades por kilogramo, le colocaría un basal con correctivo y le puedo colocar antidiabético oral. Y si hay una hiperglicemia severa, más de 300 miligramos decilitro de glucosa, usa más de 2 antidiabéticos orales, insulina más de 0.6 unidades por kilogramo o el paciente es diabético tipo 1, basal bolo correctivo. Basado en la dosis de la insulina del domicilio, bueno, yo también lo puedo hacer, puedo calcular la dosis total en 24 horas y aumentar y administrar solo el 75% de lo que el paciente venía administrando. Es una forma práctica que lo puedo hacer. Y según la infusión de insulina, pero esta no se recomienda mucho. Así que yo debo combinar estas estrategias para poder elegir cómo voy a hacer el manejo y la corrección de la hiperglicemia en el paciente hospitalizado sin descompensación hiperglicémica. Y la corrección, la interrogante allí, nos ha llegado muchas interrogantes de qué esquema de corrección debemos usar. Tenemos descrito desde el doctor Umpierres hace ya muy buenos años, 2012, 3 tipos de perfiles de pacientes. El perfil sensible, que son las personas que están sin vía oral, más de 70 años, una tasa de filtración glomerular menor a 60 años, le vamos a llamar perfil resistente cuando usa esteroide o más de 80 unidades de insulina, y un perfil usual cuando no es ni sensible ni resistente. Como ustedes se dan cuenta allí, hay unos niveles de glucosa y unas, digamos, dosis de administración según cada paciente. Lo debo ajustar cada 24 horas según el número de correcciones. Han salido muchos esquemas como este que está acá en el 2019. Nosotros publicamos en la revista que está allí un ensayo clínico en el cual hicimos, digamos, una comparación de los dos esquemas y la P nos dio más de 0.05, o sea que la conclusión es, use el esquema antiguo. Nos daba mucho miedo que generara hipoglicemias. También hicimos otro estudio que prácticamente no mostró, en especial en las dosis y en los esquemas resistentes, hipoglicemia, que tenían altas dosis de insulina. Y miren que ningún paciente generó hipoglicemia. O sea que en el esquema resistente sigue siendo seguro. Eso es en nuestra población. Bueno, así que la recomendación es, usemos el esquema de Umpierres del 2012. Se han publicado otros esquemas adicionales. Vamos a hacer un ensayo clínico en este 2026 con el grupo de nuestros residentes para seguir explorando a ver si estos esquemas de corrección pueden o no pueden cambiar. Espero que en un año tengamos resultados para poderles contar. Finalmente, yo tengo que hacer la monitorización con glucometrías, pero hoy en día hay sistemas de monitorización que probablemente serán el futuro, El gold estándar hoy en día es glucometrías y glucosa central. Finalmente, voy a emitir unas conclusiones. Primero, se debe manejar todas las causas precipitantes. Fíjense la herencia farmacológica en nuestra población. Se debe considerar la intervención previo al egreso. Es fundamental conocer los criterios diagnósticos de cetoacidosis, estado hiperosmolar, lo cual permite un manejo óptimo. Nos permite guiar de acuerdo al algoritmo indicado. El manejo de la hiperglicemia en el paciente hospitalizado debe tener en cuenta la vía oral, el nivel de hiperglicemia, el uso previo de antidiabéticos orales, dosis de insulina, y si voy a aplicar un esquema de corrección, uso el del 2012 del doctor Umpierres. Es importante continuar con investigación, especialmente a nivel local. Les presento el Hospital Universitario Clínica San Rafael, sede de nuestro programa de especialización de medicina interna. Muchas gracias y ahí están mis redes sociales. Muchas gracias, doctor Mora, por su presentación. Vamos a continuar con la última charla de este módulo, el doctor David Cortés. Lo invitamos a que por favor pase.